Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy les traigo un episodio con Nicolás Pinzón. Nicolás es el otro fundador de 13% con Andrés Acevedo que tuve aquí conversando en el episodio anterior, y aprovecho este espacio para hacerle una cuña cortica al último episodio que publicaron con Alejandro Gaviria, que está buenísimo, se los recomiendo que lo escuchen. Con Nicolás hablamos acerca de la importancia de la escritura para organizar las ideas, sobre la utilidad de los modelos mentales para uno entender el mundo. A Nicolás le ofrecí también la oportunidad de convencerme de lo valioso del reggaetón y hizo un muy buen trabajo. Y también hablamos acerca de los posibles valores de la incoherencia y de la inconsistencia. Y por último terminamos hablando acerca de decir la verdad. Como siempre, los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcast, en Spotify, donde lo estén escuchando. Y si me quieren seguir o escribir, lo pueden hacer en Instagram, Facebook y Clubhouse y Twitter, donde estoy como @codementes, y ahí publico los episodios nuevos que van saliendo. Sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Nicolás Pinzón. Bueno, toma número 2 después de problemas técnicos. Pero ya no vamos a repetir lo que dijimos, lo que fue. Listo. Ya se lo llevó el olvido. Lindo. He estado leyendo tu blog de manera bastante juiciosa, todo lo nuevo que ha salido. No, ya en realidad me he leído todo tu blog. ¿Cómo se llama? Se llama Ocurrencia Esperada. Pues es raro porque yo empecé a escribir abrí es en Medium, que Medium es una plataforma de blogs. Y yo empecé a escribir ahí cositas desde hace unos 3 años, tal vez. Muy del momento, o sea, sin blog, ¿sí? Como simplemente lo que iba escribiendo lo iba poniendo ahí. Pero desde agosto del 2020, creo, o septiembre por ahí, lo formalicé, digamos que le puse un nombre, lo bauticé Ocurrencia Esperada. Y lo acompañé con una cuenta de Instagram y esas vainas y un newsletter, como una forma de forzarme más a escribir, ¿no? Principalmente, pero se llama Ocurrencia Esperada y está en Medium, al menos por ahora. Sí, y está muy bueno y son publicaciones corticas. Son cortas, Yo sí. creo que por lo general, o sea, máximo 5 minutos de lectura. Uh-huh. Y son como de los temas que en general te van inspirando las cosas que te van pasando esa semana también, ¿no? Como, bueno, tuve una conversación con tal persona y me quedó esta pregunta en la cabeza. Y al menos en teoría me parece un ejercicio muy bacano porque hay información que uno va absorbiendo en el día a día, y tal vez especialmente para personas que hacemos esto con cierto tipo de formalidad como vos y yo, y nos interesa de alguna manera ir acumulando información. No sé si eso sea un interés para vos o no, pero como que uno va teniendo ciertos tipos de ideas y tiene el impulso de que no sean tan efímeras. A mí a veces me pasa como que se me ocurren ideas o escucho ideas que me parecen muy interesantes y un mes después tengo como una sensación vaga de que algo sabía, pero ya no sé qué es. Sí. Ya no sé qué fue lo que me quedó. Y me parece que el ejercicio de escribirlo y sentarse y reflexionar conscientemente acerca de ideas nuevas a las que uno se está exponiendo, pues es un ejercicio muy bacano para incorporarlas y de alguna manera ir haciéndolas de uno también. Sí, no total. sé si eso tenga algo que ver con tu modelo. Hay una frase que alguna vez escuché, ni idea de dónde, pero me caló, que es que la información se acumula y el conocimiento se articula. Entonces, yo lo veo un poquito así. Y bueno, ya también está más que demostrado que las cosas se terminan de aprender realmente cuando uno las enseña, ¿no? Que pues bueno, acá al escribir no estoy propiamente enseñando, pero sí estoy de alguna forma como diseccionando esa información que por algún lado llegó.
Y sí me pasa que eso, ¿no? Como que hay cosas que uno escucha en un podcast o lee en un libro o le escucha a alguien hablar o en su propio podcast, en nuestro caso, que le gusta mucho y como que quiere profundizarlo, como que quiere que no se olvide. eh, entonces, en parte, creo que esa es la escritura. La escritura yo la veo mucho como un proceso de... Eso se lo escuché una vez a Juan Esteban Constaín, escritor colombiano, historiador, que él dice, la escritura es pasar del caos al cosmos, como del desorden al orden mental. Y yo lo uso, a mí me encanta y me encantaría escribir más, además. Creo que, o quiero decir al menos, que apenas estoy empezando en ese mundito, porque me gusta mucho, es de esas cosas que genuinamente disfruto bastante. Sí, pero sí, como que sí, más dentro de las muchas virtudes que yo le veo a la escritura es eso, organizar un poquito la información y articularla. A mí en gran parte lo que me gusta es que te fuerza a... no sé cómo decir esta idea. Que el proceso de la escritura de alguna manera te está forzando a la síntesis. Porque las ideas hay veces en la cabeza existen de una manera muy ambigua. No tienen ejemplos adheridos. Si yo creo esto o creo que entiendo esto, pero si lo tuviera que explicar, no tengo cómo transmitírselo a la otra persona. Sí. Y en el sentido que por más que tengas una idea, pero te demoras 45 minutos en explicarla, pues es una idea que, a menos que sea muy profunda o algo así, o necesite muchos matices, pues es una idea que no es tan útil, que no te es tan útil en tu día a día, y cada vez que te la reformulas a vos mismo, pues como que no es algo que puedes agarrar y aplicar. Y a mí lo que me gusta de la escritura, yo también trato de escribir textos corticos, pues con corticos me refiero como a menos de 1000 palabras. Sí. Ese es como mi target o mi objetivo. Y siento que me ha ayudado mucho en eso, como en sintetizar mis ideas y decir, ok, esto es lo que creo y estas son las justificaciones o los argumentos que tengo para sustentar esta idea. Y ya no es algo en el aire. Sí. Sí, a mí me gusta eso y me gusta cómo le echo mucha cabeza a cómo volver una idea que puede parecer compleja o que puede parecer incluso trillada con ejemplos chéveres, ¿sí? Con ejemplos como que la gente cuando lo lea lo entienda o se relacione con eso, incluso uno. Que creo que es como esta idea de conectar puntos también, porque digamos, no me gusta hacer reseñas, por ejemplo, reseñas de cosas que aprendo, no hago eso, no me gusta, sino más como, por el contrario, conectar dos cositas que aprendí y de pronto una idea que me sale ni idea de dónde para explicarla. Ese es como el proceso que a mí casi siempre me gusta y digo casi siempre porque no soy para nada metódico ni nada, no tengo como una fórmula y creo que no quiero tenerla tampoco para lograr sintetizarlo, pero sí, pero de acuerdo, uno busca es la forma de eso, de explicarse a uno mismo y de explicar qué es lo que tiene por ahí en la cabeza, me parece, eso es lo lindo de la escritura. Bueno, entonces metámonos en el mundo de las ideas y de tus ideas. El último artículo que escribiste ahí en el blog se llama Un consejo desactualizado. Sí. Voy a leer... Uy, tremendo trueno que acaba de caer acá. Voy a leer el último párrafo y si querés... Pues el último párrafo es bastante explicativo de la idea general del artículo, pero yo leo este último párrafo y vos si querés le puedes explicar como de una manera más general qué es lo que estás tratando de comunicar ahí. Perfecto. O cuáles fueron los ejemplos que usaste. Entonces el último párrafo dice así: no es solo persistir, el mundo es más complejo que eso. Hay que tener el coraje para empezar, la disciplina para avanzar,
la resiliencia para seguir y la perspectiva para saber cuándo iterar, renunciar o persistir. Sí, y es raro como cuando a veces ciertos parrafitos o ciertas oraciones que pongo como sin saber, pues sin sentir que son grandes cositas que uno incluye dentro de sus textos, cuajan. Y esa fue una de esas. Me pareció raro que como que ya, pues que eso es mucho para mí, pero ya como 5 personas lo han citado, eso ya para mí es mucho. Eh, esa idea de ese artículo sale principalmente de... Yo, ahí vuelvo como de donde salen muchas de las ideas que yo escribo, y es las cosas que me emputan. Las cosas que veo sobre todo en LinkedIn y Instagram principalmente, y que me emputan en cuanto a consejos o formas de aproximarse a los problemas de la vida, ¿sí? Entonces llevaba ya tiempo viendo en LinkedIn el persistir con convicción hasta la muerte, muy este discurso churchilliano de nunca rendirse. Y en un libro hace poco que leímos junto con Andrés Acevedo, que se llama Range, decía como que se refería a ese discurso de nunca rendirse, salvo convicciones de honor y buen juicio. Y ese salvo convicciones de honor y buen juicio nunca se cita. Entonces son como esas cositas que la gente culturalmente va impregnando en su cabeza y que se empiezan a repetir y uno dice, como, ¿qué hay ahí, no? ¿Será que sí tiene algo real o no? Y probablemente tiene cosas reales, pero también probablemente tiene muchas otros matices que no se están analizando, no se están exponiendo, y esos son los que a mí me gusta coger y tratar de ver, como ver otra perspectiva. Y pues a veces me gusta pensar que pienso distinto, no sé si realmente lo hago, pero me gusta pensar que lo hago, sobre todo con consejitos y fórmulas que uno ve en redes sociales que me emputan. Entonces esta es una de esas. Yo me empecé a dar cuenta que, y también veo como lo que yo he visto. Entonces, por ejemplo, yo cuando era un joven fogoso universitario, hace no tanto, me levantaba temprano a hacer deporte y ponía videos motivacionales, así como de esos que hoy veo y me dan risa. Y siento que la gente seguía con esos mismos consejos motivacionales deportivos para la toma de sus decisiones de carrera profesional o de vida laboral o de otros procesos de aprendizaje o de relaciones incluso. Pues lo que yo pienso es que eso es un desastre, pensar que todos somos deportistas, ¿sí? Como el discurso del deportista de la eterna persistencia, de simplemente que solo sea la frecuencia y las horas de vuelo lo que cuentan, cuando vivimos y a veces no nos acordamos en un mundo muy complejo, con muchas otras variables, ¿sí? Entonces, pues el deportista o ciertos otros oficios súper loables y que me encantan, porque a mí me encanta como las historias de deportistas y eso, pero son historias particulares, no son historias únicas, ¿sí? Entonces por ahí va la crítica en ese artículo. Dejar de ver, dejar de encarar la vida en general y en concreto la vida profesional como deportistas que se levantan y como con esta rabia empiezan a entrenar, y sí, como que uno ve así el boxeador saltando lazo y sudando y uno dice, claro, es que así es que tengo que trabajar. Y no, pues hay muchas otras cosas, hay muchas otras cosas. La persistencia importa, yo creo que no es algo que se debe olvidar, pero no debe ser como ese foco así tan idolatrizado, tan lindo de que todo es sudor, esfuerzo y sacrificio y convicción. Es como algo que siento que no tiene ningún sentido y que tiene muchos otros matices y muchas otras cosas que no se están viendo. En cierto sentido, ese meme de la persistencia sobrevive
basado en como en las historias de éxito de los que lo han aplicado, y hay un sesgo de supervivencia gigante en eso, ¿no? Total. Obviamente estamos escuchando la historia de Michael Jordan Ujú. y tal vez Novak Djokovic, que vos citas ahí, Sí, pero no se escuchan las historias de los pobres, de los miles o tal vez millones de intencionados en convertirse en el próximo Roger Federer que fracasaron. total. Y también es muy real que muchas veces como esa falta de flexibilidad le termina arruinando la vida a muchas personas. Si yo voy a ser un gran músico, voy a ser el número uno del mundo en lo que sea, y te quedas ahí en eso y no te das cuenta que existe la posibilidad, como vos decís ahí, de renunciar, que es una de las tal vez falta más una cultura que glorifique la idea de renunciar, que diga, listo, ¿sabes qué? Es una virtud darse cuenta cuando las cosas no están funcionando. Y obviamente los extremos para ambos Claro. traen efectos negativos. O sea, si intentas 3 veces y te rendís, pues tal vez no es suficiente. Sí. Pero si ya vas en tu vez número 19 o 31, pues un poquito de razonamiento y de cálculo no te caería mal, no te haría daño para reasesorar cuáles son las decisiones que estás tomando y hacia dónde crees que va tu vida. Sí, total. Y creo que tú lo dices bien, creo que la virtud no es renunciar, la virtud es darse cuenta cuando renunciar, que es distinto. Exacto. Y es un tema difícil, ¿no? Creo que poder como salir un poco de la... Creo que una buena pregunta es por qué uno lo sigue haciendo. Sí, porque uno sigue insistiendo en algo, que también es distinto a eso, persistir e insistir. Insistir yo creo que es muy stubborn, muy obstinado. Y probablemente no está viendo nada más allá que su presencia en ese momento de seguir y seguir. Y no como, pues no sé, como un proyecto a largo plazo, como alguna... Sí, como la luz al final del túnel, para decirlo así bien cliché. Si uno no se pregunta eso, pues de pronto está cayendo en un túnel cerrado y ya, y va a seguir avanzando y avanzando y avanzando, ni idea hasta cuándo, hasta que probablemente o tenga una caída tremenda y se dé durísimo, o se dé cuenta que se le pasó toda la vida sin pues no sé, sin lograr algo de placer, incluso de diversión o lo que quiera, como cualquier métrica que uno quiera tener ahí. Pero sí, creo que sí hay que... No sé si darle más valor a la renuncia, pero sí tenerla más presente, al menos, como cuestionársela más. Yo creo que igual la última opción debe ser renunciar, ¿sí? Entonces por eso como que me quito un poquito de la idea del valor a la renuncia, sino como pensar cuándo renunciar. Y para eso pues hay que cuestionárselo, y no está mal, ¿sí? Como poner en duda las cosas. Sí. Otra de esos memes que no te gustan o que de los que veo que criticas un poquito o que sos un poquito escéptico en tu blog es el del vivir en el momento presente. Y también hablas Sí, acerca de él ahí como de una manera escéptica. sí. Creo que este es en el contexto de una conversación que tuviste acerca de la nostalgia en un episodio de Atemporal. Y que vos tendés a ver mucho valor en el pasado y a tener como una perspectiva un poquito nostálgica. Creo que ya he escrito, si no estoy mal, 2 artículos como hablando de eso y todavía no estoy del todo convencido con que quiero pensar, pero sé qué es lo que no quiero pensar. Pero ese tema de la nostalgia, salió en una conversación, en una de las primeras conversaciones también que tuvimos en la temporal con una persona que se llama Juliana González,
que es una académica de los viajes, académica, filósofa, diría yo, experta en viajes, una mujer súper sabia, me pareció. Y entonces yo en algún momento le dije, yo siempre relaciono los viajes con nostalgia. Y detrás de ese momento, cuando yo dije eso, yo siento que la nostalgia está súper romantizada. La nostalgia tiene algo lindo, pero ya voy para allá. Pero entonces ella me dijo, ¿por qué? Como, ¿por qué? Y me dijo, la nostalgia es solo un detonador de dolor, que detrás esconde una apariencia de ser lindo, pero en realidad solo es un detonador de dolor. Después me enteré que nostalgia viene de nostos, del griego, que es el regreso de... ¿Cómo es que es? El regreso de Odiseo a Ítaca en un viaje doloroso, ¿sí? Entonces, la raíz incluye también el dolor del regreso. Y así con todos los héroes griegos homéricos. Y como que ahí me cuestioné mucho y dije como, en verdad, no sé por qué está tan romantizada la nostalgia. Creo que está sobre romantizada. La nostalgia igual sigo sintiendo que es linda, pero desde ese momento, y no en ese momento, sino que me quedé pensando meses en mi relación con la nostalgia, y sí me di cuenta que es mucho más dolorosa que linda, a pesar de que igual es linda. Pero entonces tampoco se trata de olvidar el pasado, aunque tampoco se trata de abstraerse de todos los momentos difíciles o incluso lindos que uno tuvo, sino verlos de otra forma, ¿no? Verlos como de cosas que uno vivió y listo, y que de pronto aprendió según la narrativa que uno le quiera dar, creo yo. Pero entonces después viene el vivir el presente, ¿sí? Que es como abstraerse del pasado y no mirar hacia el futuro. Pareciera ese discurso, o al menos si se ponen frasecitas. Sé que seguramente muchos coaches y muchas personas de mindfulness tienen una teoría más profunda que eso, pero a punta de frasecitas se ha vuelto eso, se ha reducido a eso. Y yo como que pensaba, pucha, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de vivir el presente? Empezando por ahí, yo el presente, ahorita me está rascando la nariz, ahorita tengo un poquito de dolor de garganta, de dolor de barriga, estoy poniendo ejemplos, tengo frío. No nos estás dando tu Y estoy bien, sintomatología. estoy bien, pero como que digo, como, pues, no sé qué es eso, ¿sí? Como que, y entonces, bueno, uno puede intentar meditar y tú sabrás más de esto, Martín, que yo, de los beneficios de la meditación y todos esos cuentos. Está bien, yo no critico el tratar de vivir el presente, pero creo que nuevamente, como con la persistencia se queda corto, hay mucho más. Y para mí el pasado es fundamental para lo que uno es uno ahora, y el futuro existe. Es raro, no existe, pero igual es como la línea temporal que uno va teniendo, y que si uno no se está proyectando hacia algo, que no necesariamente es tener una visión de la vida ni un plan específico, es proyectar un poquito, ¿no? Como proyectar un poquito, nuevamente, como tratar de ver la luz al final del túnel, si es que uno se siente en un túnel, o anticipar un poquito los problemas, o no sé, como que para mí también tener una visión de futuro y también de construir hacia futuro es fundamental. Si uno se queda solo en el presente, es que no es nada, es que creo que el presente casi que ni existe. Existe mucho más el pasado y el futuro. El presente es que no sé ni qué es, ¿sí? Entonces es como otra de esas críticas que me gusta hacer, porque siempre he dicho ya como un par de veces que para mí el presente es pura rinitis. No es mucho más que rinitis. Obviamente porque yo vivo en tierra fría y me da mucha rinitis. Cuando voy a tierra caliente me siento un milagro porque ya no tengo rinitis, y ahí entiendo un poquito más lo de vivir el presente de pronto. Ahí me rasca la rodilla, yo tengo una rasquiña detrás de la rodilla fatal, ¿Sí? una piel reseca fatal, y me rasca y esa vaina todos los días. Pero obviamente es molestando, o sea, obviamente entiendo un poquito más, que es mucho más que eso. Pero sí, por ahí va un poco el tema.
como que cuando me dicen vivir el presente, siento que es vivir como una gallinita que va picando de maíz en maíz. Y, 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 y ahí sí como que pienso de una en esta frase de Stuart Mill, de prefiero ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Pues yo prefiero vivir con insatisfacciones, pero que me generen como el deseo de seguir progresando y de ver alguna cara en lo que viene, que vivir como un cerdo satisfecho o como una gallinita que pica de maíz en maíz. Va un poco por ahí. Sí, yo creo que la mayoría de la conversación alrededor de estos temas está como lleno de ideas equivocadas y sí, y como de pensamientos. Esta es una palabra que últimamente sobreuso en este podcast y le estoy tratando de encontrar un reemplazo, pero como de pensamientos unidimensionales. Es que estoy como no sé qué es lo que me está inspirando a pensar en el mundo unidimensional versus el mundo multidimensional. Uy, estoy en medio de una tormenta aquí. Qué bueno, está bueno el soundtrack. Sí. Entonces, yo creo que hay una idea errónea cultural o superficialmente en la cultura acerca de vivir en el momento presente, y creo que esa idea tiene que ver con olvidarnos de lo que sea que pasó porque es doloroso. Sí. Entonces, no, me echó mi novio, estoy triste y olvídate de él, ¿cierto? Olvídate de ella. Y en realidad para mí el momento presente no me parece una frase tan interesante, pero para mí mi interés sí gira mucho más alrededor de como de abrazar o entregarse completamente a las situaciones que uno está viviendo. Entonces, la tristeza por el pasado en sí no es negativa, a menos que ya se vuelva algo patológico y estás permanentemente deprimido. Pero realmente la razón por la cual uno no vive en el momento presente, estoy haciendo comillas, y esto ya lo hablé con Andrés Acevedo y lo voy a repetir aquí, es como la resistencia a vivir realmente las emociones. Sí. Entonces, sí. Si uno se entregara completamente a esa nostalgia no tendría como volverse patológica, porque solamente es algo que vivís completamente con todo tu ser, y el cuerpo tiene, y esto se lo escuché extrañamente al comediante Louis C.K., y él decía, estaba tratando de escribir su relación con su celular, y él decía, bueno, voy manejando y en un momento siento tristeza y lo primero que hago es como reactivamente buscar algo en mi celular o tratar de llamar a alguien así como de una manera súper desesperada, y es únicamente esa resistencia que le está generando a ese momento triste. Y él dice que iba manejando su carro y le llegó la tristeza y se aguantó y no llamó a nadie, solamente siguió manejando, se parqueó al lado del camino y dejó que la tristeza como que lo viviera totalmente, o que él viviera completamente esa tristeza, se entregó a ese sentimiento. Y después él dice, y el cuerpo tiene unos mecanismos de reacción a esa tristeza, entonces empieza a liberar endorfinas o lo que sea para levantarte el ánimo. Entonces, después de esa tristeza genuina, llega felicidad genuina. Sí. Y en parte, la cuestión de no vivir en el momento presente es en no entregarse completamente a esas experiencias que uno está viviendo. Por miedo, por ansiedad, porque no sabe qué viene en el futuro, porque no sabe si va a ser capaz de tolerar la tristeza abrumadora de estar inmerso en un recuerdo doloroso. Pero en realidad el momento presente, y esto no se contradice para nada
con la idea de la meditación y del mindfulness, es más, aún está perfectamente alineado, es vos tener la capacidad de vivir completamente lo que sea que estés viviendo. Entonces, si es un momento de concentración, vivir completamente esa concentración. Si es un momento de relajación, vivir completamente esa relajación. Pero muchas veces estamos como estamos con un cerebro mitad Android, mitad Apple, y como que todo el tiempo estamos haciendo malabares y tenemos 10 bolas en el aire porque no queremos enfocarnos en la que tenemos en las manos. Y hay veces es la nostalgia, y hay veces esa bola que tenemos en las manos es planear para el futuro. Pero si todo el tiempo estamos pendientes de las bolas que estamos tirando en el aire, nunca sabemos realmente qué es lo que tenemos en la mano. Entonces es como un mecanismo de distracción permanente. Sí, sí. Y se me ocurren ahí dos cosas. Uno también como... o sea, me parece súper importante eso que dices, como de... Hay momentos que... No sé cuál es la expresión que usaste, que hay que estar presente, como en esta conversación, por ejemplo, ¿sí? Igual en este momento estoy eventualmente pensando cosas que me acuerdo, entonces voy atrás y a veces voy a futuro y así, pero uno trata de estar como escuchando, creo. Por ejemplo, eso me parece un valor y hasta una habilidad muy importante, el escuchar y estar presente ahí sí en las conversaciones, o si uno está, y eso es bueno porque hace que uno esté con la familia cuando hay que estar con la familia, con los amigos, o cuando uno quiere descansar, descansa, así como que a eso le encuentro mucho valor. Pero eso me parece distinto al vivir el presente, que muchas veces nuevamente es más como la forma en la que se usan estas expresiones y se empiezan por costumbre a escupir, casi que vomitar en redes sociales o en conversaciones fatales, ¿sí? Eso es lo que yo critico, como la falta de análisis, la falta de precisión lingüística, sin que yo tenga toda la precisión lingüística que existe, pero como esa unidimensionalidad, ¿no? Como tú dices, a eso. Y me gusta lo de por ejemplo, yo a veces digo, hace rato no lloro. Y yo creo que allá hay algo cultural raro. También como porque uno evita llorar, ¿sí? Es harto que uno lo vean llorar, por ejemplo. Es horrible que uno lo vean llorar. Pero a veces yo creo que está bien llorar solo, como sí, parar en el carro, como ese ejemplo que das, y no ver el celular y no ver nada y sentir que uno está triste y saber que uno está triste y chillar y gritar si quiere y pegarle al timón. Y yo creo que eso es sano. Y nuevamente, de acuerdo, yo creo que eso hace que uno después entienda más los momentos de disfrute. Sí, no sé qué hay detrás de eso. No sé, Martín, ¿tú qué opinas? Como detrás del no llorar. Pues te tengo una historia que no le he contado a nadie, creo que solo la sabe mi esposa. Pues creo que no le he contado a ningún amigo, tal vez a un amigo. Y entonces lo voy a hacer aquí en público a cientos de personas. Pero en algún momento de la pandemia, empezando la pandemia el año pasado, en mayo o algo así, o en abril, tal vez en abril, como que cuando se estaba sintiendo como los momentos más pesados, estábamos encerrados, había mucha incertidumbre. Estaba en mi finca, y porque yo me fui a vivir al campo, digamos, como 5 meses, los primeros 5 meses de la pandemia, una finca lejos de la civilización, y en esa finca hay vaquitas, y esas vaquitas hacen popó, y en ese popó nacen unos honguitos que uno se come, y yo me comí varios de esos honguitos. Y bueno, estaba como en medio del viaje, y yo estaba en ese momento como un viaje de meditación, estaba como meditando intensamente todos los días, como más de 2 horas al día, que es muy intenso.
o para mí al menos. Y después en medio de ese trip estaba ahí con mi hijo y con mi esposa, pues no era Ujú. algo como fuera del otro mundo y yo estaba viendo unicornios ni nada, sino que es un estado mental y emocional hipersensible. Y yo estaba ahí con mi hijo y empecé a jugar pelota con él y, y en un momento me entró como una sensación abrumadora de querer llorar y sentía como si tuviera el peso de todo el dolor del planeta Mm. como en mis hombros, como que sentía empatía o sentía que podía sentir el dolor del mundo. Mm. Obviamente no era así, pero esa era la Sí. sensación que yo estaba sintiendo. Inmediatamente como que me entró en la cabeza, no, o sea, no quiero vivir esto en este momento. Le voy a huir a este sentimiento, voy a ver con quién hablo, qué hago, si miro el celular, Mm. si pongo una música que me ponga alegre. Y esa fue mi reacción inicial. Y después por alguna razón dije como no, voy a vivir totalmente esta sensación de angustia y de desolación que estoy teniendo. Y nada en mi vida estaba mal, o sea, mi vida estaba perfecta, pero solo la idea de que hubieran personas sufriendo en ese momento, que es el estado natural del mundo, pero en ese momento se sentía más agudo, me agobió y lloré, creo que por ahí 3 horas seguidas. No podía parar de llorar, solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y no me sentía mal por dentro, no me sentía Mm. triste, no sé exactamente qué era lo que sentía, pero lo que sé es que no podía parar de llorar. Y lloré esas 3 horas en la ducha, en la cama, sentado afuera al lado de un árbol, con mi esposa, con mi hijo. eh, y ya, y no sé qué pasó, fue como Qué una locura. catarsis Sí. y fue una cosa impresionante. Fue tal vez uno de los momentos más bonitos de mi vida, Mm. esas 3 horas de llorada. Genial. Y tal vez por alguna razón tenía 3 horas de llanto acumulados, de llanto que me aguanto en Mm. mi vida generalmente. Mm. Como que hay veces voy por la calle y veo personas que están sufriendo y siento esa misma sensación, pero hay algo en mí que, ok, no, voy para el trabajo, Ujú. entonces no, no puedo llegar allá y sentarme a llorar en el escritorio Mm. y todo eso lo estoy aplazando, en algún lugar lo estoy guardando y tal vez esos honguitos de popó de vaca me abrieron esa puerta y me dijeron, mira, aquí todo esto sin revisar, yo creo que es hora de mirarlo y ya, 3 horas de llanto Buah. ahí. No tenía ni idea de que del popó de vaca salían esos honguitos con la gente. No tenía ni idea, qué buen dato. Pero sí, yo creo Honguitos que, milagrosos. no sé, eso no quiere decir que uno esté mal. Eso no quiere decir que uno No. esté jodido, ni deprimido, ni idea. Nada, Hmm. es como un estado natural, ¿no? Nacemos llorando, porque después Hmm. nos quitamos tanto ese llanto. Eh, Hmm. es que es una expresión como fetal, ¿no? De pronto es un poco por eso, como sentir que somos fetos otra vez. Hmm. Pues no fetos, recién nacidos, casi fetos. Es muy raro el llanto, es muy extraño. Eh, O es la vulnerabilidad asociada, tal vez. sí, sí, últimamente también he oído harto de la vulnerabilidad, ¿no? Como que también es uno de esos conceptos que se empiezan como a poner de moda, tal vez principalmente por Brené Brown. Y me gusta. Ojalá no la quemen tan rápido, porque es como mostrar, es como mostrar la imperfección humana. A mí me encanta eso. Hmm. Como que yo sí que si algo le temo o de alguien si algo me genera mucha desconfianza, es una persona que se muestra o muy perfecta o que no se ríe de sí misma nunca. Pues que es casi lo mismo. Hmm. A mí eso me parecen dos características humanas que casi que lo hacen inhumano, a mí me parece. Hmm. A mí me gusta estoy generalizando, pero lo he visto en muchos casos de amigos, eh, como las mujeres salen más rápido de las tusas, por ejemplo. Y como que entre ellas, yo no sé si tienen como un pacto que nunca me han contado,
eh, de decirse, vamos a estar triste una semana. Estoy inventando, obviamente, pero es como que se dan un término de estar tristes, ¿sí? Y después de eso, algo pasa y ya. En cambio, los hombres somos como, o al menos lo he visto conmigo, me ha pasado y lo he visto con muchos amigos que, que uno al principio es súper fuerte entre comillas, y pasan 2 meses y se da cuenta que uno está absolutamente devastado y entonces empieza una tusa que no dura una semana, sino años. Es muy raro esa concentración. Es extraño eso porque yo tengo la misma, o he intuido lo mismo y he visto lo mismo y nunca lo había pensado así, pero tengo amigos hombres que les han durado tusas 3 años. Uh-huh. Y no conozco de algo similar en ninguna amiga mujer. No, o tal vez deben existir, ¿no? Total. Pero sería interesante ver cómo es como la distribución de tiempo en el cual uno pasa entusado para hombres y para mujeres y ver si hay alguna diferencia. Sí. Yo estuve entusado 3 años, sí. ¿Sí? Sí. Y en parte todos estos temas de abandonar la nostalgia y de la romantización de la nostalgia vienen un poco de ahí. Ese artículo, de hecho, creo que se llama La tiranía de la esperanza, se llama. Ese es el artículo más personal que hay en mi blog, sin duda. Sin entrar en los detalles del caso, es el más personal, como el más catártico, se dice así, que genera catarsis en mí. Ese es ese artículo. Fue súper liberador publicarlo. Ya lo había pensado, le había hecho cabeza. Fue muy liberador. Creo que también para eso sirve la escritura. Pues ya hemos hablado de varias virtudes aquí, ¿no? La vulnerabilidad, pero yo creo que ese es un tema que a vos te interesa bastante. El tema de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Estaba pensando en otro de tus posts en tu blog y era acerca de la curiosidad. Y yo siento en lo que te escucho hablar y en tu forma como de ver el mundo, o de lo que he podido ver de tu forma de ver el mundo, que vos le tenés un valor muy alto a la curiosidad. Muy alto. Probablemente el más alto. Y creo que en parte la razón es porque para mí es muy importante no aburrirme. Sí, como que yo siento que la aburrición es lo peor que me puede pasar. Y aburrición como en el sentido de... A ver, es distinto, digamos, estar aburrido a estar descansando. Es distinto, ¿sí? Entonces, cuando estoy descansando no estoy aburrido, estoy descansando. Pero cuando siento que hay momentos de la vida, y a mí me ha pasado varias veces y seguro a todo el mundo le ha pasado, que se siente aburrido, como que nada le intriga, ¿sí? Como que le da ganas de explorar. Para mí eso es un signo de que algo está muy mal. Entonces, lo contrario a eso, para mí, no es la diversión, sino la curiosidad. La diversión me parece... me importa la diversión y me importa el placer y me importa la emoción. Pero como que no me parece bien buscar la constante diversión o el constante placer o lo otro que dije que ya se me olvidó. Pero sí me parece importante no estar aburrido, ¿sí? Como no el contrario. Es como haciendo este paralelo que tengo ahorita en mente que dice Kahneman de no hay que buscar la felicidad de la humanidad, sino buscar dejar que sea miserable, ¿sí? El opuesto más que el propio. Es un poquito así. Y en la curiosidad encuentro como esa forma de no estarme aburriendo. Y es algo que le echo cabeza, como que cuando le echo cabeza teórica es más difícil aún, porque, digamos, no sé si es algo que se puede cultivar realmente, ¿sí? Que es una Esa era la pregunta que te iba a hacer. Sí. Es una pregunta difícil y de una de las respuestas no tengo ni idea. Yo creo que sí. Yo creo que
de- para cultivar la curiosidad, y esto justo lo sacamos en un episodio que sacamos hoy en 13% y lo dijo Gabriel Mesa. Él decía, el veneno contra la curiosidad es la arrogancia. Me parece que tiene sentido porque cuando uno es arrogante, en últimas lo que es de mente cerrada, siente que ya se la sabe toda, siente que ya como que está en su momento máximo y último y único, narciso, especial y trágico. Entonces creo que la forma de cultivar la curiosidad es evitando ser mente cerrada, ¿sí? O evitando pensar que sus opiniones, ideales, convicciones incluso son fijos, ideas, assumptions, ¿cómo se llama eso? Sí, eso, que son fijos. Cuando uno, creo que por ahí es que uno puede cultivarlo, ¿sí? Creo que creo yo, y nuevamente con esto también estoy súper dispuesto a cambiar de opinión. Creo que no es con el método Montessori, por ejemplo, de poner a los niños a jugar y a explorar. Creo que por ahí no es tanto. De pronto eso ayuda, y seguramente ayuda, porque además les abre cabeza y les abre mundo. Creo que cognitivamente debe haber muchas cosas por ahí chéveres. Pero me interesa a mí más verlo como como evitando la arrogancia, evitando las mentes muy rígidas que no son susceptibles a seguir avanzando. Porque la curiosidad es eso, saber que uno no sabe un montón de cosas, ¿sí? Y vivir con eso, como sin la angustia de saberlo. Pero tal vez la curiosidad es saber que uno no sabe y querer saberlas, porque tal vez Sí, uno podría de quedarse acuerdo. ahí como, no, es que yo no sé nada, y ya, Eso, y hasta eso es ahí un buen llegaste. punto, sí. Te faltó la otra mitad Me de la faltó la receta. otra mitad, totalmente de acuerdo, porque sí, uno puede quedarse en la ignorancia tranquilamente. La ignorancia es como otra arista por evitar. Creo que me parece un súper buen punto, porque la ignorancia es la complacencia. Y la complacencia para mí es casi la aburrición. Entonces llega como al mismo punto. Creo que, y esto lo estoy pensando además en este momento, algunas cosas, la forma de cultivar la curiosidad es evitando la arrogancia y evitando la ignorancia. Me gusta eso. No sé. Ahí, desde mi modelo mental, yo creo que la aburrición en muchos sentidos es como tu incapacidad de direccionar tu atención. Ujú. Como la aburrición está vinculada a la dispersión mental, Mm. porque hay demasiadas cosas interesantes en el mundo y la única razón, o sea, en una habitación, la que sea, hay suficientes cosas interesantes como para uno no aburrirse, sino que la incapacidad que uno tiene de sostener la atención en algo es una de las grandes fuentes de aburrimiento. Sí. Entonces necesitas estar constantemente bombardeado por innovación o cosas nuevas, y no sé si innovación es la palabra correcta ahí, pero por fenómenos novedosos, porque si no empiezas a caer en un estado anímico de porque no estoy entretenido o porque no estoy percibiendo novedades, entonces estoy aburrido. Y realmente, y en gran parte, la meditación es una gran herramienta para esto, porque cuando uno logra tener como cierto control sobre dónde pone su atención, casi siempre encontrás algo interesante por investigar donde sea que estés. Sí. O sea, estoy aquí en mi casa y estoy pensando en un tapete que tengo aquí al lado. Y, y de alguna forma no solo la meditación, sino que las drogas también te hacen caer en cuenta de eso. O sea, uno se come un trip de ácidos y uno se queda mirando ese tapete 1 hora y media.
y en realidad el tapete no cambió y tu contexto no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es tu percepción de lo que está alrededor tuyo. Estaba pensando, también se habla mucho como dentro de este tema de la curiosidad y de explorar y en fin, como de la mayéutica o ahora de los primeros principios, que en últimas es preguntarse el porqué de todo. Y a mí me gusta mucho esa idea, como idea, pero entonces yo me imagino a Sócrates preguntándose el porqué de todo y no quiero hablar con Sócrates. Qué mamera, ¿sí? Qué jartera hablar con Sócrates. Sí. Y lo pienso como... obviamente lo estoy molestando. Pero como que esta idea de preguntar el porqué, el porqué de todo también tiene que tener su límite y también tiene que tener su forma de hacerlo. Entonces como que sí, como que suena muy bien, claro, el porqué y los primeros principios y todo. Sí, sí, pero entonces ¿con qué actitud se hace? ¿Sí? ¿Se hace con esta actitud de todo lo que usted esté diciendo lo voy a poner bajo tela de juicio? Qué jartera hablar con una persona así. Por el contrario, creo que me gusta más, o así lo pensé cuando tú estabas hablando ahorita, como la capacidad de asombro para entender algo, ¿sí? Que me parece distinto, que también hay que hacer preguntas de por qué es, por supuesto, pero es como con otra forma de abordar los porqués, es como unas ganas de entender y no unas ganas de cuestionar, ¿sí? Como de cuestionar en el sentido de como del fiscal que quiere hacer quedar mal al otro. Que es algo, sí, como que le echo cabeza también a eso, como que es esta ¿qué tipo de curioso quiere ser uno? También es otra pregunta. Y al menos Sí, la yo quiero ser... curiosidad es distinta a la Inquisición. Exacto, Inquisición, eso sí, y ahí este libro me gustó mucho, es el último libro de Adam Grant, que se llama Think Again, me gustó bastante, y empieza el primer capítulo con una idea de como cuando tenemos discusiones o tomamos decisiones o abordamos ideas, normalmente los seres humanos nos quedamos con tres disciplinas, como que las abordamos desde tres disciplinas, oficios. Una es la del fiscal, otra es la del el preacher, el predicador, y otra es la del político. El fiscal es el que quiere como hacer ver que el otro está mal siempre, ¿sí? El predicador es el que siempre muestra su verdad y el político es el que dice lo que la gente quiere oír, ¿sí? Entonces ahí me gustó mucho esa forma porque me parece que tiene mucho sentido, me parece que sí actuamos los seres humanos mucho en esas tres formas como en esos tres oficios. Por el contrario, él propone la actitud o la mentalidad de científico, que es un poco eso, tener una hipótesis y salir a experimentarla como con esta capacidad de ver qué hay en el mundo en realidad, de qué nuevas cosas le pueden aportar a uno otras conversaciones, uno cómo puede cambiar de opinión, uno cómo está mal o uno cómo está bien y puede reforzarlo, ¿sí? Como que esa mentalidad me parece mucho más chévere, es al menos con la que yo quiero intentar abordar la curiosidad, no con la del fiscal, inquisidor. Ver algo en el mundo, generar una hipótesis o un modelo y después salir a compararlo a ver qué tan verídico es. Sí, que también es distinto a no tener opiniones, ¿sí? Es válido tener opiniones, es válido tener ideas, pero bajo el lente, como la pregunta es bajo qué lente la quiere tener, si bajo un lente absoluto e inamovible o bajo un lente que uno está probando, experimentándolo y sí, probando la hipótesis en últimas. Va a ser una forma chévere de ver esas cosas sin dejar de opinar, sin dejar de estar en los temas que uno puede tener. Y a veces es mejor no tener opiniones también, al menos no de entrada. También como que existe la idea de que siempre que sale un tema nuevo, entonces uno de una tiene que tener una opinión. Pues, ¿por qué, no? De pronto no tengo ninguna opinión. Quiero ver qué pasa un poquito.
quiero ver si Clubhouse fluye o no. No tengo ni idea si va a ser bueno, no tengo ni idea, no tengo nada que decir. Quiero ver qué pasa. Sí, como que eso puede aplicar en muchos contextos, no en todos. Sí, yo hay veces siento como un tipo de culpa porque estoy muy desenterado de la actualidad política de Colombia, y cuando se habla de política como que muchas veces pienso, uy, no tengo una opinión acerca de esto, pero siento como cierto tipo de presión de tenerla, como de qué lado estás, o al menos qué pensás acerca de esto. Y muchas veces mi posición es, me estoy apenas enterando en esta conversación de que esto sucedió, entonces no he tenido tiempo de formular nada. Lo que uno sí, a mí la verdad lo que más me interesa o más interesante me parece es como la construcción de modelos mentales que uno tiene del mundo. Entonces, yo lo que sí permanentemente estoy tratando de hacer es actualizar mi modelo mental, y obviamente es un modelo mental multidimensional porque tengo un modelo mental para hablar de música, tengo otro modelo mental para hablar, aunque obviamente las líneas entre esos modelos mentales son difusas y hay mucha intercambiabilidad, pero, pero yo tengo si yo tengo un verdadero interés, o sea, si pudiera como clasificar mi verdadero interés intelectual en el mundo, es poder tener el modelo mental que me permita entender de la mejor manera posible lo que sea que suceda alrededor mío. Y mi interés constante es en actualizar ese modelo mental. O sea, cuáles son las partes que ya he comprobado su funcionalidad y cuáles son las partes que tengo débiles o efímeras, que no tengo muy claras, y cómo hago como para hacerlas más robustas y más, no sé, y más útiles. Y eso aplica en todos los mundos. Aplica en el mundo de los negocios, aplica en el mundo de la ciencia, aplica en el mundo del arte. Entonces, como pianista, yo tengo ciertos tipos de herramientas físicas, pero también tengo en la cabeza ideas acerca de qué es lo que constituye una canción y qué es lo que hace que una canción suene bien, ¿cierto? Sí. Y entre más robusto tenga yo ese modelo de qué es lo que puede sonar bien en una canción, pues más hábil soy para lograr eso. Si mi modelo musical, cognitivo o creativo, como sea que se le quiera decir, únicamente es funcional dentro de un parámetro musical muy angosto, entonces yo sé hacer canciones vallenatas, no sé, por decir algo, o yo sé tocar el acordeón en canciones vallenatas, pues entonces ese modelo tiene aplicabilidad dentro de ese contexto, ¿cierto? Y si uno va expandiendo y expandiendo y expandiendo ese modelo, pues ya uno puede ser funcional como músico en muchísimos más contextos musicales, que es algo muy bacano. También la especialización es interesante, pero yo soy una persona que le interesa poco la especialización. A mí me encanta como tener un poquito de todo en el mundo y especialmente tener modelos que sean trasladables, como hay ciertos modelos básicos del mundo, como esto de observación, hipótesis, experimento. Sí. Eso es básico, esto es algo básico que es una unidad básica de un modelo mental que es traducible a casi todas las áreas del mundo. Y entre más de esos uno tiene, pues más útil es uno en más contextos. ¿Ese modelo mental lo tienes solo en la memoria o eso se ve, digamos, en un documento de Excel? No, lo tengo en mi cabeza. Digamos que el reflejo de ese modelo mental es lo que escribo y lo que digo en este podcast. Y es como la mezcla entre los datos que puedo decir aquí, ok, en 1951 pasó tal,
Sí. o en 1940 y lo que sea, tiramos una bomba atómica de no sé cuántos kilotones. Entonces, esos son datos y después el modelo mental es lo que sea que me permite aplicar ese conocimiento para resolver problemas nuevos o Ya, entender problemas nuevos. buenísimo. Está chévere. Sí. Entonces hablemos de música. Hablemos de música, de una. Eh, quiero Es de mis temas que favoritos, me... advierto. Sí, Sí. quiero que me quiero que me convencer. ¿Cuál es cómo se conjuga esa palabra? Uf, ni idea. ¿Convenzcas? Quiero que Con, me con convenzas. caleño creo que es gas. Sí, creo. No, está difícil Bueno, de conjugar. quiero convencerme Ajá, o que alguien me convenza sí. del valor del reggaetón. Y vos sos sos el candidato número uno. A- a- Primero y último. Esa es la única oportunidad que le voy a dar. uf, qué duro. O sea, tengo a mi espalda toda una industria. Y, y la vaina es que yo soy pésimo convenciendo. Eh, a mí me encanta la música en general. Como que, si, digamos, no sé si tú usas Spotify. En Spotify, al final del año le ponen a uno como los géneros y las canciones quemadas. Yo ahí me doy cuenta que soy un generalista de la música desde el punto de vista Hmm. auditivo. Eh, y me gustan mucho como los moods, como los momentos. Pero al tiempo me interesa mucho entender lo que está saliendo. O sea, digamos, con algo con lo que... Las modas que me gustan, las musicales. Y no que me gusten, sino entenderlas, ¿sí? Como entender qué hay. Estoy muy al día. Entonces, por ejemplo, todos los viernes en Spotify salen una lista de los new releases, de las canciones nuevas. Y entonces yo oigo toda la lista de Colombia, de España y una que la arma uno con sus algoritmos del radar de uno. Y me gusta estar pendiente. Y ahorita, y lo pop se piensa como la música pop, pero igual lo pop es lo popular. Entonces Beethoven fue pop, y Miles Davis fue pop, y Charlie Parker fue pop, y Rolly Nanana Morton fue pop. También conocido como lo que está pegando. Lo que está pegando, lo popular, ¿sí? Y en Latinoamérica, entonces dentro de todos estos gustos, me gusta mucho la música latinoamericana, o me gusta estar pendiente de la música latinoamericana, y esto incluye tango, esto incluye bossa nova, esto incluye champeta, me encanta la champeta, incluye salsa, y quería llegar a la salsa porque la salsa pues fue el pop hace unos años en Latinoamérica, completa, o bueno, muchos países de Latinoamérica. Y la salsa pues viene de los barrios o de la calle, y después se popularizó. Lo mismo pasó con el reggaetón y ahora está pasando con el trap y otras corrientes nuevas. Y esos fenómenos musicales a mí me fascinan. Entonces cuando me empiezan a fascinar, me empieza... Es como un poquito con el arte. Yo a veces me voy muy por las ramas, pero digamos con el arte, yo no aprecio el arte, pero me encanta la historia del arte. Y algo así me empezó a pasar hace unos años con la música urbana. Y me gusta decirle música urbana más que reggaetón, porque el reggaetón es solo una parte de la música urbana. Y empecé a entender y hasta leer y ver documentales de reggaetoneros o de raperos latinos, traperos, y es todo un mundo súper chévere. Y dentro de todo esto me empezó a gustar un montón. Entonces, digamos, a mí no me gustó como la primera ola, nunca me contagió mucho la primera ola de reggaetoneros como de finales de los 90, que ahí está Don Omar, Ivy Queen, Daddy Yankee, que es el Big Boss. Y después llegó como una segunda ola, donde está Balvin, donde está Ozuna, Arcángel. Arcángel.
Y ahorita, bueno, este es como, no sé qué ola es, Bad Bunny para mí es el puto amo. Pues para mí Bad Bunny, dentro de estas ganas de querer conocer como la cultura de de la música urbana, iba a decir urbana porque siempre molesto que se dice urbana y no urbana, porque en realidad todo es Puerto Rico y República Dominicana y el resto somos unos farsantes. Eh, Me empezó a encantar Bad Bunny, pero así como que puedo escucharme los discos de principio a fin. Él tiene 4 discos, me los puedo escuchar de principio a fin. Como cuando escucho también otros artistas que me pueden gustar mucho, tipo, por poner algún ejemplo, eh, no sé, me ocurre ahorita, The Bon Tallest Iver. Man on Earth, Bon Iver, o John Mayer, me encanta, o Mumford Sons, ¿sí? Incluso sinfonías, sí, me encantan las sinfonías. Todas las mañanas escucho, bueno, todas, pero muchas mañanas escucho música clásica. Y así como me gusta oír completo, me gusta oír Bad Bunny como con esta admiración rotunda. Y a partir de ahí ha habido ciertos artistas de música urbana que me gustan un montón, y con los que les he encontrado el arte. Y el arte, creo, en la música urbana es más que musical, es más lírico, es más poético que musical. Musicalmente, y tú sabes mucho más de música que yo, pero yo algo sé de música, he estudiado música. eh, Musicalmente es muy vago, ¿sí? Es muy básico. Pero la forma en la que se transmite una cultura por medio de la lírica me parece genial. Y es toda una cultura del sexo, toda una cultura de la calle en ambientes y contextos latinoamericanos. Eh, y es ya como una fascinación para mí. Entonces pasó de ser como un gusto, es como si de la nada me parara de gustar solamente la historia del arte y me empezara a fascinar el arte en sí. Me pasó exactamente eso con el reggaetón. Me encantan las historias de los artistas urbanos, pero aparte me empezó a encantar el reggaetón. Entonces ahora me sorprendo a mí mismo escuchando reggaetón. No sé, hoy salió álbum de Karol G. Entonces esta mañana estuve escuchando el álbum de Karol G mientras caminaba y apreciándolo. Y así me pasa. Ahorita creo que hay unos artistas geniales, Bad Bunny por supuesto, y después entran dos que para mí son muy importantes, que son dos españoles, uno es Rosalía y el otro es C. Tangana, que entran como en una onda de música urbana, pero desde España. Y entonces entran con nuevas raíces y combinan raíces. Entonces Rosalía pues tiene raíces flamencas, C. Tangana empieza a mezclar muchos géneros y creo que ahí está, sacó un álbum hace creo que un mes con mezclas con Drexler, con Andrés Calamaro, con Gypsy Kings, con José Feliciano. Entonces esas mezclas entre el trap, porque se tan ganas más trap que reggaetón, entre el trap y otros géneros, me ha fascinado, y algo parecido está haciendo Rosalía, pero más hacia los géneros de Estados Unidos. Entonces hace poquito sacó una canción con Billie Eilish que me decepcionó mucho, pero son esas mezclas las que a mí me empiezan a interesar, por un lado como de lo que está pasando, como desde el pop, desde lo popular, desde la moda, y por otro lado se vuelve pues ya un gusto. Hay artistas que, digamos, Anuel no me gusta, Ozuna sí me gusta, Arcángel no me gusta, ¿sí? Entonces no es como que también me vuelvo súper selectivo y me gusta oír los álbumes completos y me gusta estar pendiente de qué salió y qué no salió y pensar cuáles canciones van a pegar y cuáles no. Son juegos conmigo mismo y todo. Esa es un poquito la historia de mi vida con la música urbana. Me parece súper interesante porque tal vez ese sí es un fenómeno que yo he repetido mucho en mi vida y es que me empiezo a interesar por la historia de las cosas y después llego a las cosas. Sí, me pasa eso. Entonces, en este momento yo tengo una seria adicción a las artes marciales mixtas y a estos manes destruyéndose las cabezas en octágonos, hombres y mujeres.
Y creo que llegué ahí de la misma manera. Y no me interesa si tiene algún valor eh, artístico, si tiene algún valor moral, no me podría interesar menos. Como que ya me metí en el mundo de estos personajes y ya me interesa qué va a pasar con sus vidas. Entonces me veo sus peleas. Y es como que es difícil muchas veces interesarse por las cosas sin estar contextualizado. Entonces estoy completamente descontextualizado del reggaetón y tal vez esa es la razón por la que no me gusta. Pero voy a dar como un calificativo a ese no me gusta. Yo escuché reggaetón toda mi adolescencia. Okay. Ese fue mi momento. Mi momento fue Don Omar, sí. Héctor y Tito, Daddy Yankee. Bueno, ese fue el momento en el que yo existí en el mundo del reggaetón. Y después le dejé de poner atención y ya siento que es como que es un tren que va pasando, pero yo no voy montado en el tren. Entonces no me interesa qué pasa con ese tren del reggaetón. Y tal vez deje de existir en el contexto en el que para mí el reggaetón tiene más sentido y es en la rumba. Porque es que bailar reggaetón es delicioso. Y no sé, como que no me he podido volver a montar en ese tren. No... Hay veces tengo como ciertos tipos de pensamientos medio mojigatos, como, es que estas letras o no sé qué, sí. Pero la verdad eso me parece medio irrelevante. O sea, yo veo películas de gángsters matando gente, cortándole las rodillas, arrancándole las uñas, y no creo que eso me vuelva más violento. Entonces no creo que cantar canciones acerca de que estoy perreando me vuelva misógino ni nada. No creo que haya una conexión literal psicológica entre una cosa y la otra. Y por el otro lado, sí me encanta el hip hop. Y escucho mucho, mucho hip hop. Y la excusa que tengo en este momento en mi cabeza es que ¿para qué voy a escuchar reggaetón si existe el hip hop? Y el hip hop es como la versión buena del reggaetón. El hip hop ya pasó, ya vivió todo lo que vivió el reggaetón. Y ahorita la calidad del hip hop, o sea, en términos de producción, claro que el reggaetón ya los está alcanzando porque están usando los mismos productores, pero digamos, siento que el hip hop tiene como la novedad y también tiene la sabiduría de haber existido 40 años. Entonces, creo que esas avenidas del hip hop que a mí me parecen más interesantes, como por ejemplo me encanta la mezcla entre el hip hop y el gospel. Sí. Y ahorita estoy en un momento de escuchar muchísimo Kanye West y esos discos que a la gente odia porque el man habla de Jesús todo el tiempo. Y yo soy ateo, pero me encanta la música de Kanye West acerca de Jesús. Y no sé, tal vez a la realización que estoy llegando en este momento es que mi desinterés por el reggaetón viene casi que totalmente por mi descontextualización. Tal vez lo que sí necesito es saber quién es Rosalía, que no tengo ni idea quién es. No sé quién es C. Tangana. No sé quién es Bad Bunny. No sé... J Balvin sí lo reconozco. Pero... Digamos, es raro, Balvin a mí no me gusta mucho. No. Y ahí sí por gusto, pero igual uno se pone a ver la historia de Balvin y es una nota. Es un tipo que empezó echando raps en concursos. ¿Sí? Entonces uno se empieza, a mí me pasa también, me empecé a empapar de las historias y termina gustando, y como viendo, a mí me gusta mucho ver entrevistas en general, como de muchas cosas, pero en concreto de artistas urbanos. Hay dos buenos entrevistadores, los dos puertorriqueños, boricuas. Y me encanta ver esas entrevistas. A veces ni conozco al personaje que están entrevistando, pero como que al contar sus historias y todo eso me parece súper chévere. Digamos, con el hip hop nunca me he metido y siempre me
siempre me he querido meter. Creo que como que a veces me da miedo conmigo mismo porque me obsesiono con cosas. Entonces a veces también evito o postergo, que es otra cosa que me gusta postergar aprendizajes eh, a propósito para no obsesionarme en ese momento y también para tener con qué divertirme después. Pero otra cosa con el reggaetón es que, o sea, bueno, el hip hop tiene 40, pero el reggaetón pues, tiene sus 25 años. O sea, yo creo que cuando el reggaetón empezó como con esa primera ola, y yo me acuerdo también en esas fiestas de adolescente, y ahí no me gustaba casi el reggaetón, eh, pero la gente decía, esto es muy pasajero, y lo cierto es que ha perdurado harto. Y creo que está en ese momento de transición, puede que no, eso es difícil siempre saberlo. Creo que ahorita está en un momento de transición yéndose más hacia como una especie de trap reggaetón donde todavía se pueda bailar y de pronto tiene algo que ver que ya no haya rumbas. Creo que eso también va a tener alguna implicación. De hecho, me acaba de causar mucha curiosidad saber qué va a pasar con esa música sin las fiestas. Me parece genial. Eh, sí, pero no, a mí me encanta. A mí realmente me emociona genuinamente y me genera placer oír buen reggaetón y, y como las mezclas, digamos así como tú decías, hip hop con gospel, creo que me pasa parecido cuando pasa con reggaetón y algo más, o, sí, o con música urbana y algo más. Entonces ahorita está pegando duro también Camilo un colombiano, eh, y él no es reggaetón. Espérate, ¿qué son estas personas sin apellidos? ¿Dónde Eh, están los apellidos de todos estos seres humanos? yo me pregunto lo mismo, ¿qué son esas personas sin gafas? Es rarísimo, la gente igual pueda ver bien. Pero, a ver, se llama Camilo Echeverry y Ah, la ok. historia de él es chistosa porque él estuvo en el Factor X cuando tenía 13 años. Entonces se volvió famoso a los 13 años, pero después desapareció de escena y hasta ahorita es que está volviendo a aparecer y está apareciendo con mucha fuerza. Y él es más icy pop, de lo que se entiende por pop desde la música, y está haciendo unas mezclas bien chéveres con artistas urbanos y suenan a mí me parece que esas cosas empiezan a pegar y así que la música evolucione también, lo vuelva divertida. Yo tengo un juicio en la música que no sé qué tal te parezca y sufre un poquito del mismo sesgo que estábamos hablando antes, que es del me estoy volviendo boricua. No sé. Sufre un poquito Sí. de sesgo de superviviente o sesgo de sobreviviente, no sé cómo se dirá cuál de los dos. Pero, o sea, una vez publicada la música, yo creo que la música buena tiende a sobrevivir. Uh-huh. No tiende a ser popular toda la vida. Digamos, para mí, Bon Iver Uh-huh. es música del nivel de los Beatles, Uh-huh. por ejemplo. O sea, yo Mejor. de ese mismo nivel de relevancia, sí o mejor. A mí me gusta mucho más Bon Iver que los Beatles, pero creo que es música tan transformadora como los Beatles, solamente que en el contexto que ha existido, pues nunca se ha vuelto como un mega hit. Uh-huh. Tuvo su momentico, un tiempo, pero no creo, digamos, que la música que él haga la vayan a escuchar la cantidad de personas que escucharon Despacito de Daddy Yankee. O sea que no va a existir el mismo fenómeno mediático, pero yo apostaría a que esa música va a sobrevivir 500 años, igual que la música de, bueno, estoy exagerando un poquito, entonces 400 años igual que la música de Mozart. Para mí tiene la misma potencia esa música que los mejores conciertos para piano de Beethoven. Uh-huh. No sé exactamente cuál es la comparación que estoy buscando, pero para mí esa es una música profunda de la realidad de ser un ser humano. Transmite algo muy genuino
acerca de qué es esta existencia como ser humano en el planeta Tierra. Y creo que la música, que es así, de ese nivel, tiende a sobrevivir décadas, siglos y todavía no lo sabemos, pero tal vez milenios. Dudo que la música de Don Omar vaya a sobrevivir 200 años. Me parece poco probable. Sí, es una No buena sé dónde pregunta. estará J Balvin en esa escala. No sé dónde estará C. Tangana, no sé dónde estará Rosalía. Pero hay veces tengo un sesgo de querer escuchar de esa música. Y yo oigo poca música clásica, entre poca y nada. Pero, o música, pues, no sé cómo decirle eso, antigua. Sí, sí. Porque está romántica y está el barroco y está todo eso, pero le decimos música clásica. Pero sí, no sé, como que siento cierto placer en escuchar un tipo de música que yo creo que va a ser perenne. Yo incluiría a Billie Eilish en esa categoría. Sí. Siento que hay algo ahí, algo pasó en ese momento o está pasando en este momento con esa mujer y el hermano Sí. que están haciendo una música que le toca las fibras más profundas a uno de ser un ser humano. Hay veces es con alegría, hay veces es con nostalgia, pero hay algo muy profundo ahí y tiendo a querer únicamente escuchar de esa música que siento que me está tocando en esos niveles. Sí. Pero es raro preguntarse por qué, ¿no? Como que yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo y creo que esos dos son muy buenos ejemplos actuales, Bon Iver y Billie Eilish, de probables artistas que puedan perdurar por pongámosle, más de 200 años. Creo que son dos muy buenos ejemplos. Pero al tiempo como que me ha dejado de importar eso. Sí, como que, ¿y qué? Pues bien por ellos en el futuro, ¿sí? Yo quiero escuchar mi Bad Bunny ahora. Sí, pues como que... Esa es la mejor respuesta. Sí, pero si hay un poquito de obsesión también medio snob y me sumo ahí me monto en ese bus de esto es lo que perdurará, ¿sí? Esto es lo que es importante para la humanidad. Pues también a mí me gusta ver las cosas, me gusta verlas así, y creo que eso se lo ha agregado tomando tus formas de pensar, mi modelo mental le ha agregado esto al placer, al que las cosas no importen para nada, que simplemente quiero escuchar esto, me da igual. Y ya, y como que creo que a veces, al menos yo sí he caído muchas veces en eso, ¿cuál es la palabra para eso? Es que no sé si es snob, pero sí, como sentir que lo que yo estoy escuchando sí tiene sentido, lo que yo estoy leyendo, todo lo que yo estoy consumiendo, palabra fea, es lo que sí se debe consumir porque es lo que es relevante para la humanidad. Pues de pronto sí, y chévere estar ahí, y digamos, chévere seguir leyendo los clásicos, pero al mismo tiempo a veces digo, qué huevonada todo eso. Sobre todo el arte que es tan subjetivo. Te voy a dar otro aspecto de mi psicología. Estoy compartiendo mucho de mí mismo aquí que no suelo hacerlo. Yo con la música sufro de algo que uno podría casi que clasificarlo como un trastorno obsesivo compulsivo. Yo solo oigo la música que quiero oír. Y muchas veces es solo una canción. Entonces yo paso días, digamos 3 días, que la única música que oigo es una canción. Y cuando estoy en el límite de ese trastorno, yo escucho partes de canciones. Ajá. Entonces tengo como ya le tengo como el tiro a devolver la canción hasta justo donde la quiero escuchar. Y hay veces puedo escuchar 15 veces seguidas los mismos 20 segundos de una canción. Entonces, no es tanto como yo qué es lo que siento que está bien y qué es lo que está mal, sino que solamente resulta que siento que tiendo a escuchar ese tipo de canciones,
que yo no sé si objetivamente el mundo vaya a decir que van a perdurar o no, pero que yo siento que hay algo que me conecta. Y muchas veces son canciones que uno consideraría superficiales, pero son unos pedacitos como de tal vez un arreglo de la voz mezclado con algo del piano y ya, y eso me captura y yo quedo ahí pegado así, pero obsesivamente. Digamos, en este momento la canción que estoy escuchando es Death and Taxes de... Uy, ¿cómo me acabo de olvidar del nombre de ese man? Death and Taxes de Daniel Caesar. Ah, ya. ¿No sabes quién es Sí. Daniel Ah, Caesar? ya sé cuál es. Sí, 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 claro. Sí, sí, Ok. ya sé. Creo que en la última carta de asombro que mandé al newsletter puse una con Jacob Collier que ese tipo revienta la Exacto. cabeza durísimo. Sí, Sí, ya. sí. Entonces yo estoy en este momento en modo esa canción. Nada de lo otro que existe en el planeta de música, ni Juan Luis Guerra, ni Mozart, ni Ujú, Beethoven, no sé, ni YouTube, nada me interesa. Yo estoy ujú. en modo esa canción de este man y ya, la voy a escuchar hasta que ya no la quiera volver a escuchar ni una sola vez más en mi vida y sigo al próximo candidato. Entro Chistoso en eso. modo búsqueda, Mm, búsqueda de mi próximo amor. Y ya, ya, y cuando me enamoro, no hay quien me quite de ahí. Obviamente mi esposa se desespera porque imagínate un viaje en carro, uh, duro. 1 hora y media, y yo en serio puedo escuchar 1 hora y media una sola canción. Ij, duro. A mí me pasa, o sea, no lo veo tan raro, también me pasa un poco, pero no es como que lo busques, como que, y no me dura más de 2 días, pero sí también hago como devolver la canción hasta el minuto 1.02, porque ahí es que empieza una parte que me encanta y Sí. hacerlo muchas veces, eso sí me ha pasado bastante, pero, pero disfruto mucho, o sea, para mí es un plan conocer música nueva. Y para eso yo amo Spotify por todas las cosas que deja hacer para eso. Como de canciones relacionadas con una, lo de hacer como una reproducción de radio. Mm. Eso es una nota y a mí me encanta hacer eso y entonces tengo unas listas larguísimas llenas de música y hay una que ya tiene como 2000 canciones, es una estupidez, pero me fascina y a veces simplemente las oigo y después no las vuelvo a oír y se quedan ahí en las listas y después me gusta poner las listas y digo, uff, qué buena canción. Y es probablemente mi hobby más inútil de todos. ¿Hacer listas de música? Sí, 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 sí. He pasado mucho tiempo así escuchando y escuchando música eh, por horas y entonces viendo a ver para qué género va y obsesionándome con géneros y entonces pues abro el computador y me pongo a leer otras cosas de ese tipo de música y entonces me obsesiono con un artista y entonces empiezo a verle todas las entrevistas que ha hecho. Es como, eso me pasa un montón. Típico sábado por la tarde mío es eso. Mm. Em, entonces por Twitter tuvimos ahí una conversadita cortica acerca de la virtud de la consistencia. Ujú. Malcolm Gladwell dijo que él no veía la consistencia como una virtud o pensaba que estaba sobrevalorado ver la consistencia como una virtud. Y creo que vos estás más en acuerdo con él. Yo creo que estamos tal vez los tres en acuerdo, pero quiero explorar qué Ujú. tan en desacuerdo podemos llegar a estar. Mm. Entonces, El cuento viene un poco más atrás y es como mi idea de ser incoherente, que no es mi idea, por supuesto, sino como la idea que me empezó a retumbar la cabeza de ser incoherente o inconsistente. Creo que la primera persona que me hizo como repensar eso fue Andrés Mejía, que creo que ya hablé de él hoy. Eh, y sí, creo que él fue la primera persona, pero como que la idea era, eh, pensamos que la coherencia es una virtud, siempre, ¿sí? espérate, Y no, devolvámonos ahí. devolvámonos, sí. Coherencia y consistencia. ¿Cuál de las dos es? No sé, ¿O las estás intercambiando ahí como ¿cuál es la sinónimos? diferencia? Sí, no sé, para mí, yo pienso más en coherencia, en coherencia. Ok. No sé si cuando se traduce es más,
pues no es coherence, pero no sé. Yo pienso más en términos de coherencia, pero no sé tú cómo lo estás viendo. Ok. ¿Coherencia en qué sentido? ¿En que haces lo que decís o algo así? Pues por ahí va un poco el punto, ¿sí? Como que hablando, o sea, este tema de coherencia. No, la primera persona que me hizo repensar eso fue Juan Esteban Constaín hablando de Churchill, que ya he hablado tanto de Churchill como de Juan Esteban Constaín. Y él decía, Churchill definitivamente era una persona incoherente. Y él lo que tenía era unos principios muy claros, pero después iba cambiando de bandos según las necesidades del momento. Y para eso hay que ver toda la historia de Churchill desde que empezó, no solamente el final, cuando ya era primer ministro en la Segunda Guerra Mundial. Él cambió mucho de bandos según para él ser lo que él, para impregnar los principios, ¿sí? Y ahí me empezó a retumbar la cabeza. Y después Andrés Mejía empezó a hablar más de las opiniones y las ideas. Cambiar, como que también estamos obsesionados con ser coherentes en general, y eso incluye ser coherentes con nuestras opiniones. Entonces, que si hace 10 años pensábamos eso, entonces el típico de que le pasa a los políticos, que en el 2011 puso un tweet diciendo que estaba a favor en contra de la legalización de la marihuana, estoy poniendo cualquier ejemplo, y ahora, como ya dentro de su rol de gobernante, quiere legalizarlo. Entonces le sale el screenshot de ese tweet, ¿sí? Entonces, pues la crítica es como, porque hay que ser coherente con eso, ¿sí? Los contextos cambian, uno a veces no tiene toda la información, ya muchas cosas de las que hemos hablado hoy, como la apertura de la mente. Entonces como que sí hay una obsesión con la coherencia como virtud, pero nuevamente, como muchas de las cosas, tiene miles de matices. Entonces, cuando es coherencia respecto de las opiniones, yo me he ido también por la idea de no tiene ningún sentido ser coherente en las opiniones. No hay por qué en realidad. Sobre todo, aún menos si uno no es... o sea, tiene aún menos sentido si uno no es político, ¿sí? Los políticos hasta de pronto tienen una carga pública por ahí difícil y entonces no pueden ser tibios porque tienen que tomar decisiones, en fin. Pero nosotros que no somos políticos, ¿por qué vamos a tener que ser coherentes en nuestras ideas y nuestras opiniones? Y esa idea me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque creo que además se ata con el tema de la curiosidad, se ata con el tema de la arrogancia, ¿sí? Como que le veo ahí sí una coherencia a mi modelo mental. Después vienen otros temas, que es lo de decir y hacer, ¿sí? Si se dice una cosa y se hace otra cosa. Ahí es donde yo creo que sí cobra más relevancia la coherencia. Entonces está, por ejemplo, el típico ejemplo que me gusta, el de Alejandro Gaviria, de cuando era ministro le dio cáncer y entonces era ministro de salud, le dio cáncer y entonces decidió hacer su tratamiento en Colombia. Eso es un ejemplo de coherencia, ¿sí? Si se hubiera ido a hacerse tratamiento en Estados Unidos, está diciendo, este basurero de institución que tenemos acá no me sirve a mí y yo soy el ministro. Eso es un ejemplo de incoherencia. Pero bueno, no, hasta ahí, entonces creo que podemos llegar a Gladwell. No sé si quieres orientarlo por algún lado. A ver, yo tengo dos definiciones funcionales aquí que tal vez vos las estás englobando en coherencia, y yo sí las separaría entre consistencia y coherencia. Yo creo que consistencia es a través del tiempo. Entonces yo dije en el 2010 que estaba, o en el 2007 como Obama, que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Y después en el 2010 o cuando sea que fue que se pasó legalmente el matrimonio gay, él ya había actualizado su perspectiva acerca de eso, o de ese tema.
actualizar ideas erróneas es una virtud y no un defecto. El problema con la consistencia es cuál es la intencionalidad detrás de la actualización. Y yo creo que eso es lo que molesta en términos de los políticos. Y es cuáles fueron las motivaciones por las cuales sucedió esa actualización. Si la actualización es claramente el resultado de que estás tratando de capturar una nueva audiencia o que estás tratando de hacerte partidario del nuevo movimiento o momento político de ese momento y no que realmente hubo una reflexión y un cambio de opinión, entonces es menos valiosa y es hasta el opuesto de virtud, un defecto, porque significa que tu opinión inicial no estaba fundada en argumentos, sino que estaba fundada en el momento político o en el momento cultural, y ahora tu nueva opinión está fundada en el nuevo momento político o cultural, y cuando cambie en el futuro pues va a volver a actualizarse a lo que sea que te convenga. Ese es como el problema, en que no haya un tipo de castigo por estar constantemente actualizando las ideas, porque denota una sensación de solamente querer estar con la ola del momento. ¿Sí? Sí. Lo mismo lo incluiría para personas que llevan la contraria para todo. Entonces hay contrarios por naturaleza que no tienen ningún fundamento en sus posiciones, sino que únicamente es lo opuesto a lo que sea que está en este momento de moda. Pero entonces eso con respecto a la consistencia. La coherencia para mí es más como como que la manera en que vos haces tus juicios de valor es trasladable entre categorías de opinión pública, de opinión científica, de creencias o de valores morales. Y digamos, una persona incoherente para mí en ese sentido sería alguien que dice que te voy a poner un ejemplo político, que vivimos en un estado patriarcal en Colombia donde hay opresión a las mujeres, hay opresión sistemática a las mujeres y eso genera pues desigualdad. Eso para Colombia. Y después cuando uno habla de un país como Irán o como Irak, dice, no, es que esas son culturas distintas. Sí. Entonces, allá el mismo sistema patriarcal opresivo es solamente un rasgo de la cultura, mientras que acá es un rasgo de una cultura inmoral, mientras que allá es solo una cultura diferente. Entonces, esa sería para mí una posición incoherente. Tus valores tienen que ser trasladables de contexto y tienen que ser sostenibles. Sí, me gusta esa diferencia, nunca la había pensado, me gusta. En ese sentido creo que yo hablo más de consistencia, ¿o no? Más como de lo que pasa a lo largo del tiempo. Y creo que ahí viene la conversación de Adam Grant y de Malcolm Gladwell, ¿no? Porque Adam Grant le dice, pero te estás contradiciendo de un libro a otro. Y él dice, sí, pero es que eso me parece una virtud, contradecirme, ser capaz de tomar las dos posiciones y ver ambos lados de la discusión es una virtud. Exacto. Sí, en ese sentido creo que si se pusiera así la terminología, te la compro. Vendida. Defiendo más la inconsistencia que la incoherencia. La consistencia, yo quiero saber tú qué límites le pones a eso. O sea, creo que yo la defiendo en el sentido de ir actualizando conocimiento de opiniones y ir adaptándose a contextos que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Hay algún caso en el que no? Yo creo que ya cuando uno va como a los
fundamentos morales o a los axiomas morales más fundamentales. Bueno, axiomas, eso es como una redundancia y axiomas fundamentales, pero ya cuando va uno como a las ideas más fundamentales morales, hay algunas que la actualización no me parece una virtud porque creo que hay unas correctas y unas incorrectas. Ok, sí. ¿Tienes algún Entonces, ejemplo? tal vez sí. eh, a ver, yo creo que mentir es malo en casi todos los contextos. Eso es bueno, la mentira es buena, porque hay un ejemplo típico de, creo que es de Kant, si no estoy mal, que es que uno está en su casa y le llega un amigo y el amigo le dice me van a matar. Mm. Y entonces llega el eventual asesino, pregunta si esta persona está ahí. Entonces el dilema es, ¿ahí se debe mentir o no se debe mentir? ¿Sí? Entonces, Yo creo que en ese caso absolutamente se debe mentir y la pregunta es ¿cada cuánto estás en situaciones así? ujú, Entonces, sí, hay excepciones que hacen la regla y claro, esa es la verdad. ese es un buen punto. Pero más allá de esas excepciones que son increíblemente extrañas en la vida, uno por lo general miente en situaciones que no son de vida o muerte, ¿cierto? Sí, Y muchas veces justificamos esas mentiras con la idea de que las consecuencias de decir esa mentira son, o uno debe preferir las consecuencias a esa mentira que las consecuencias de decir la verdad. Y yo creo que eso deriva casi que totalmente de nuestra incapacidad de decir la verdad de una manera que no traiga malas consecuencias. No mentir no significa ser burdo sí, y ser sí, literal con todo lo que uno dice en la vida. sí, Y yo pienso mucho esto en el contexto de mi hijo. Y este fue un debate que tuvimos con mi esposa hace poquito acerca de Papá Noel. Y yo no creo en Papá Noel. Y mi hijo me estaba preguntando, ¿tú crees en Papá Noel? Y yo le decía, la verdad, yo le decía, no. Yo no, o sea, yo le decía, ¿qué es lo que me estás preguntando? Me estás preguntando si creo que en el Polo Norte vive un señor gordito, vestido de rojo, con barba, que le lleva regalos a los niños. Él me decía, sí, yo le digo, yo no creo que eso exista, pero me parece que es importante estas tradiciones que tenemos y celebrar estos días. Y mi hijo tiene 5 años, de pronto no estaba agarrando la idea, pero yo creo que le estoy toda la comunicando algo conversación. más importante a mi hijo ahí y es, Mm, hijo, no te voy a mentir. Entonces, la confianza que mi hijo, yo creo que lo que estoy cultivando con la confianza que mi hijo me va a tener a mí, de saber que cuando él me haga preguntas que en ese momento son importantes para él, yo voy a ser sincero, me parece mucho mm, más valioso que mi hijo viva con la fantasía de este momento de Papá Noel o no. está bueno, está, Sí. está bueno. Sí, y así pasa, sí, así pasa con hartas cosas, ¿no? Como que también ponderar a veces es difícil. Por ejemplo, Mm, la vida, creo que los gobiernos se han visto muy forzados a muchos dilemas éticos a raíz de la pandemia. Eh, mm, por ejemplo, sí, como el de salud versus crecimiento económico mm, o orden de la vacunación, por qué vacunar primero a la gente mayor y no a la joven, por qué vacunar primero a un policía y no a un profesor. Son un montón de dilemas que, digamos, en este caso es como diría yo, un imperativo, si se quiere, de sí a la vida, ¿sí? Sí a la vida sobre cualquier cosa, pero entonces llegan puntos difíciles eh, que no sé por qué estoy diciendo esto, igual son como dilemas que me empiezan a mí a salir, y pues no a mí, a cualquier persona le pueden salir a raíz de tener unos imperativos o unos, ¿cómo es que le diste tú? Como unos axiomas mm. fundamentales. Eh, sí, sí, creo que eso es muy chévere, eso es un tema chévere que además hay mucha filosofía de eso, yo poco sé, entonces no me atrevería a empezar acá a especular como que sé mucho de esto, son temas que me interesan, eh,
pero entonces sí me quedo con el tema de la consistencia. Me gusta esa forma como de ver la diferencia entre consistencia y coherencia, entre transversalidad de los valores y contextualidad en el tiempo. Me parece chévere y creo que igual sigue siendo una idea reveladora para mí el tema de la inconsistencia, como de la inconsistencia como virtud en muchos eventos. Más allá de que, como casi todo, no siempre. Me parece interesante. Yo creo que algo que le da tranquilidad a uno acerca de posiblemente estar equivocado es uno sentir que uno está actuando en buena fe. Entonces, siempre y cuando yo sienta que estoy cometiendo equivocaciones de buena fe, está bien. Uno más adelante las puede corregir si está equivocado. Pero yo creo que la gente adentro sabe. Muchas veces la gente adentro sabe si yo esto no lo creo y solamente lo estoy diciendo por mi interés. Claro que hay muchos sesgos, muchos sesgos cuyo único objetivo es esconderte la realidad de tus intenciones o la realidad de las razones por las cuales tomas tus decisiones. Sí, total. Bueno, Nico, yo creo que ya podemos ir acabando. Ya estuvo un poquito más largo de lo que planeábamos. No, buenísimo, estuvo chévere, me gustó. Una buena conversación.